iPhone SE modelo 2020 versus iPhone XR. Vamos a hacer una pequeña comparación de rendimiento y vamos a ver qué tanta diferencia hay entre estos dos dispositivos. El último video que hice antes de este fue iPhone 8 Plus versus iPhone XS Max. Ya con ese video terminé todas las pruebas de rendimiento del iPhone XS Max y ahora seguimos con las del iPhone XR. Entonces los dos teléfonos están completamente apagados en este momento. Vamos a iniciar con la prueba de encendido en 3, 2, 1, ahora. Si le hundí a los dos al mismo tiempo. El iPhone XR mostrando el logo primero. Y el iPhone SE, bueno, bastante demorado. Mientras tanto te voy recordando que el iPhone XR es modelo 2018 con el procesador A12 Bionic y con 3 GB de memoria RAM. Mientras que el iPhone SE modelo 2020 es del 2020. Tiene el procesador A13 Bionic y 3 GB de memoria RAM también. Vimos que el iPhone XR prendió primero, pero por alguna razón el iPhone SE se demoró bastante. Antes de comenzar el video quiero mostrarles el nuevo reloj que tengo aquí. Este no es un Apple Watch original, bien, es un Hello Watch 3. Que por todo lado estuve viendo muchos videos y todo el mundo hablaba maravillas de este reloj, así que dije tengo que comprarlo para ver qué tan cierto es. Incluso por aquí tengo el cargador que ni siquiera lo he sacado, como esta bolsita, por acá tengo la caja. Bueno, ya hice unboxing y primeras impresiones en mi canal principal por si quieres ir a verlo. Sinceramente te digo que no estoy muy seguro de cómo me siento con ese reloj, ya que estoy muy acostumbrado a utilizar el reloj de Samsung y pues no sé, este reloj como que me gusta mucho más. Es más pequeño, es mucho más viejo, pero como que funciona mejor. Pero bueno, eso ya es cosa que vamos a hablarlo en mi canal principal después. Entonces, todas las aplicaciones actualizadas a sus últimas versiones, todas las aplicaciones cerradas. Vamos a ver de pronto qué tanta diferencia hay entre estos dos dispositivos en cuanto al rendimiento, más que todo al momento de que vayamos a utilizar las aplicaciones que usamos día a día. Empecemos con Snapchat. Vamos a ver cuál de los dos abre primero. Abrieron exactamente iguales los dos. Vámonos ahora con YouTube. Y no puede ser, parece que el iPhone XR lo abrió primero. O bueno, es que estaban de pronto en una pestaña diferente. Vamos a mirar por aquí los videos shorts. Y después de que la aplicación está abierta, ninguna diferencia. Vámonos ahora con Pinterest. El iPhone SE, pero por unos milisegundos apenas. Vámonos ahora con Facebook. El iPhone SE, pero también por unos milisegundos. Es más, creo que la aplicación abrieron exactamente iguales los dos, pero la diferencia fue que el iPhone SE como que cargó el contenido primero. Vamos a dejarlos ahí. Vámonos ahora con Instagram. El iPhone SE parece ser, o bueno, es que me parece que el iPhone SE como que lo abre primero, pero el iPhone XR como que cargó el contenido primero, o estuvieron exactamente iguales. Déjamelo saber tú acá abajo en los comentarios. Bien, entonces ya cuando estamos dentro de la aplicación vemos que no hay ninguna diferencia. Vámonos ahora con X. El iPhone SE lo cargó primero. Vámonos ahora con Twitch. Déjame saber acá abajo en los comentarios desde qué teléfono estás viendo este video. El iPhone SE lo cargó primero. Vamos a cargar un directo de estos. Prácticamente iguales los dos. Vámonos ahora con Speedtest. El iPhone SE primero. Aquí sí hubo una diferencia un poco más notable. Vámonos ahora con TikTok. Vámonos ahora con Tumblr. El iPhone XR lo cargó primero en esta ocasión. Vámonos ahora con Netflix. El iPhone SE creo que fue el iPhone SE que lo cargó primero. Déjenme saber de pronto ustedes que vieron, pero de igual forma si estuvieron prácticamente iguales los dos. Vámonos ahora con Spotify. Iguales los dos. Vámonos ahora con Amazon. Fíjate ese delay que tuvimos en el iPhone XR. El iPhone SE ya lo tenemos abierto. Y fíjate que aquí sí hubo una diferencia bastante grande. A pesar del delay que hubo en el iPhone XR, de igual forma el iPhone SE lo abrió mucho más rápido. Vamos a ver cómo estarían las cosas en cuanto a la memoria RAM. Recordemos que son 3 GB versus 2. Recordemos que son 3 GB en los dos teléfonos, así que vamos a abrir aquí diferentes publicaciones, porque al momento de que yo vuelva deben de estar exactamente como yo los dejé. Vámonos ahora con eBay. El iPhone SE lo cargo primero. Aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces vamos a cargar esa publicación, vamos a cargar esta y vamos a cargar esta otra de aquí. Vamos a dejarlos ahí. Vámonos ahora con Mercado Libre.
el iPhone SE, pero apenas por unos milisegundos. Esta aplicación vamos a decir que las abrieron exactamente iguales los dos. Vamos a entrar por aquí en diferentes publicaciones. Entonces abramos esta última y vamos a dejarlos ahí. Ya tenemos estas aplicaciones abiertas. Vamos a mirar de pronto cómo serían las cosas con algunos juegos. Empecemos con Temple Run 1. El iPhone SE lo abrió primero, pero aquí enseguida venía el iPhone XR. Mira, ahí lo puedes ver. Vamos a darles play. Bien, vámonos ahora con Temple Run 2. El iPhone SE lo está cargando bastante rápido. Vemos que están descargando configuración en los dos teléfonos, aunque no deberían porque ya los había descargado desde antes, pero bueno. De igual forma vimos que el iPhone SE lo abrió primero que el iPhone XR y aquí sí vimos una diferencia bastante grande, a pesar de que en los dos está descargando configuración. Ahí lo puedes ver. Vamos a darles play. Vamos a dejarlo ahí, vámonos ahora con Subway Surf. Y en esta ocasión parece que el iPhone XR lo está cargando primero. Y no, el iPhone SE se le adelantó, a pesar de que parecía que el iPhone XR lo estaba cargando primero. Vamos a darles play a los dos. Este trabón del inicio como que está un poco más marcado en el iPhone XR que en el iPhone SE. Vámonos ahora con el Free Fire. Ya tengo pendiente una prueba de rendimiento, una prueba de juegos más bien, en el iPhone XR, así que en caso de que no estés suscrito, suscríbete para que no te lo vayas a perder. Parece que los dos entraron al mismo tiempo, efectivamente, aquí sí no hubo ninguna diferencia. Vámonos ahora con el Asphalt 9. Este juego creo que no lo puedo tener abierto en los dos teléfonos al mismo tiempo. De igual forma vamos a ver cuál lo abre primero, en caso de que se puedan abrir. Y no puede ser, entraron exactamente iguales los dos al mismo tiempo, pero fíjate en lo que acaba de pasar. Fíjate lo que acaba de pasar en el iPhone XR, la aplicación crashó, se cerró, no sé qué fue lo que pasó. Y sí se cerró completamente, así que pues ahí hubo un pequeño problemita con esa aplicación. Y por último vámonos con el PUBG. Vamos a ver de pronto si con esta aplicación notamos alguna diferencia, ya que es un poco más pesada que las demás. Fíjate que aquí no está descargando actualización en ninguno de los dos, porque pues ya las había descargado desde antes. Y parece que el iPhone SE modelo 2020 es el que está cargando primero. No, creo que es el iPhone XR. Vamos a ver, y no puede ser, el iPhone XR abrió el juego primero que el iPhone SE. Por muy poco, pero pues de igual forma sí lo cargó primero que el iPhone SE. Vemos prácticamente con estos teléfonos como no hay ninguna diferencia. Ya tenemos estos juegos y estas aplicaciones abiertas en los dos. Vámonos ahora de atrás hacia adelante y vamos a ver qué aplicaciones se han cerrado, qué aplicaciones siguen abiertas. Vámonos ahora con el Asphalt 9, bueno, esa se había cerrado en el iPhone XR. Vámonos con Subway Surf, abierto en los dos. Temple Run 2, cerrado en los dos. Temple Run 1, cerrado en los dos. 3 GB de memoria RAM para los dos. Vámonos ahora con Mercado Libre, abierto en los dos, pero el iPhone SE reacciona un poco más rápido cuando vuelves a ella. eBay, abierto en el iPhone XR, cerrado en el iPhone SE. Pero fíjate que al iPhone XR le cuesta un poquito más de trabajo volver a reaccionar. Lo que es Amazon, abierto en los dos. Vámonos con Spotify, abierto en los dos. Netflix, abierto en los dos. Tumblr, abierto en los dos. Lo que es TikTok, cerrado en los dos, no es sorpresa. SpeakTest, abierto en los dos. Twitch, abierto en los dos. Vámonos ahora con X, abierto en los dos, aunque en el iPhone XR como que se había pegado un momento. Y al iPhone SE también le costó un poco de trabajo volver a reaccionar. Vámonos ahora con Instagram, abierto en los dos, aquí sí reaccionan un poco más rápido. Vámonos ahora con Facebook, abierto en los dos, aunque siempre refrescan la pantalla de inicio. Pinterest, abierto en los dos. YouTube, abierto en los dos. Y por último vámonos con Snapchat, y abierto en los dos también. Fíjate que al iPhone XR se le disminuyó más el brillo, eso es debido al sobrecalentamiento.
En este momento el iPhone SE está bastante caliente y el iPhone XR está más caliente todavía. Entonces ahora vamos a mirar los resultados que tenemos en Antutu y en Geekbench. Recuerden que yo estas pruebas las hago varias veces y el resultado más alto es el que yo dejo. En el iPhone SE tenemos 1635 puntos para el single core y 3237 puntos para el multicore. En el iPhone XR tenemos 1265 puntos para el single core y 2642 puntos para el multicore. Claramente en el iPhone SE están los puntajes mucho más altos. Ahora, en cuanto al Antutu, tenemos para el iPhone SE 628.762 puntos. Para el iPhone XR tenemos 620.727 puntos. En el Antutu sí vemos que no hay una diferencia muy grande que digamos, apenas hay una diferencia como de unos 8.000 puntos más o menos, que pues sinceramente no es que sea demasiado. Donde más notamos la diferencia fue en el Geekbench, pero pues de igual forma al momento de que abramos las aplicaciones, que estemos utilizándolo como lo hacemos la gran mayoría de personas, no vamos a notar ninguna diferencia entre uno y el otro. En algunas ocasiones el iPhone SE abría unos milisegundos más rápido las aplicaciones que el iPhone XR, pero de igual forma es algo que casi ni se nota. Si tienes un iPhone SE modelo 2020 o modelo 2022, déjanos tus experiencias acá abajo en los comentarios. Si tienes un iPhone XR, también déjanos tus experiencias acá abajo en los comentarios. Suscríbete, regálame un like y muchas gracias por ver.